Mis padres ridiculizaron mi pasión por la carpintería, diciendo que nunca lo lograría. Cuando su negocio de lujo fracasó, exigieron que los mantuviera con el dinero de mi hobby. Así que les mostré los papeles de adquisición de mi empresa. El resultado fue: nunca pensé que encontraría la paz en el aserrín y las virutas de madera, pero aquí estoy a los 35 años, pasando mis dedos por una superficie de caoba perfectamente lisa mientras el sol de la tarde entra a raudales por las ventanas de mi taller. La ironía no se me escapa, esta pérdida de tiempo, como la llaman mis padres, se ha convertido en mi salvación, y en última instancia, en su perdición. Crecer en la casa Anderson significaba una cosa, las apariencias lo eran todo. Mamá y papá construyeron su imperio inmobiliario de lujo desde cero, y nunca dejaron que nadie lo olvidara. Nuestra mansión en las colinas, los coches importados, las membresías del club de campo, no eran solo posesiones, eran declaraciones. El nombre Anderson significa excelencia, decía papá, ajustándose su corbata Armani mientras examinaba su reflejo. No nos conformamos con nada menos. Tenía 13 años cuando descubrí por primera vez la carpintería en la clase de taller. El señor Peterson, mi maestro, notó cómo me quedaba después de clase, fascinado por la forma en que podía transformar la madera en bruto en piezas hermosas y funcionales. «Tienes un ojo natural, Michael», me dijo, mostrándome cómo usar un torno. Algunas personas ven la madera como solo material, pero otras ven el potencial interior. Ese verano, pasé cada momento libre en el taller del señor Peterson, aprendiendo técnicas, entendiendo diferentes tipos de madera y haciendo pequeños proyectos. Cuando llevé a casa mi primera creación, un joyero delicadamente tallado para mamá, pensé que finalmente verían que había encontrado mi vocación. «Oh, cariño», dijo mamá, sosteniendo la caja como si pudiera morderla, «esto es pintoresco, pero seguramente no querrás seguir esto como algo más que un pasatiempo. El nombre Anderson representa bienes raíces de lujo, ¿no?». Hizo una pausa, arrugando la nariz. «Mano de obra manual». Eso fue menos sutil. «Ningún hijo mío será un carpintero glorificado. Irás a la universidad para negocios y luego te unirás a Anderson Properties». Fin de la discusión. Pero no fue el final. Durante toda la escuela secundaria, mantuve calificaciones perfectas solo para que me dejaran en paz, mientras que en secreto hacía un aprendizaje con el señor Peterson los fines de semana. Se convirtió en más que un mentor, fue la figura paterna que realmente escuchó mis sueños en lugar de tratar de remodelarlos a su propia imagen. La universidad fue un campo de batalla de diferentes expectativas. Me inscribí en clases de negocios para complacer a mis padres, pero tomé todos los cursos de carpintería y diseño que pude encontrar. Mi habitación de la residencia se convirtió en un mini taller, para el disgusto inicial de mi compañero de cuarto, aunque cambió de opinión cuando mis muebles personalizados comenzaron a venderse a otros estudiantes. «Esto es solo una fase», decía mamá durante nuestras llamadas semanales. «Una vez que te gradúes y comiences a trabajar con tu padre, comprenderás la importancia de mantener el estatus de nuestra familia». Me gradué summa cum laude con un título en negocios, tal como ellos querían, pero en lugar de unirme a Anderson Properties, tomé mis ahorros y el dinero que había ganado vendiendo muebles en la universidad y alquilé un pequeño espacio de taller en las afueras de la ciudad. El día que les conté mi decisión, mamá realmente lloró, no lágrimas de orgullo, eran las lágrimas de alguien que se sentía personalmente traicionado. El rostro de papá se puso de ese peligroso tono rojo que recordaba de las decepciones de la infancia. «¿Quieres tirar por la borda todo lo que hemos construido?», tronó. «Somos Andersons. Vendemos propiedades multimillonarias. No construimos muebles como trabajadores comunes». «No estoy pidiendo su aprobación», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Les estoy informando de mi decisión». «Entonces estás por tu cuenta», espetó papá. «No vengas arrastrándote cuando esta pequeña rebelión fracase». El primer año fue duro, más duro de lo que jamás querría admitirles. Vivía en un pequeño estudio, comía fideos ramen más a menudo de lo normal y reinvertía cada centavo que ganaba en el negocio. Pero lenta y constantemente, mi reputación creció. Comenzó con piezas personalizadas para clientes locales. El boca a boca se extendió, y pronto recibía encargos de ciudades vecinas. Mi enfoque moderno de la artesanía tradicional llamó la atención de la revista Home Design, y su artículo de portada abrió las compuertas que nunca esperé. Clientes adinerados comenzaron a encargar muebles para casas enteras.
Los diseñadores de interiores buscaron piezas exclusivas para sus proyectos de alta gama. Mi lista de espera creció a meses, luego a años. Amplié el taller, contraté artesanos cualificados que compartían mi visión y abrí una sala de exposición en el Distrito de las Artes de la ciudad. A pesar de todo, mis padres mantuvieron su distancia, aparte de algún mensaje pasivo-agresivo ocasional a través de conocidos mutuos. Qué lástima lo de Michael, decían en sus reuniones del club de campo. Tenía tanto potencial. Estaba revisando los diseños para el pedido de muebles personalizados de un importante hotel cuando recibí una llamada que cambiaría todo. El número no era familiar, pero algo me hizo contestar. Michael Anderson, dijo la voz de una mujer, profesional y concisa. Soy Patricia Martínez de la Comisión de Bolsa y Valores. Necesitamos hablar con usted sobre Anderson Properties y sus padres, Robert y Eleanor Anderson. Las siguientes horas fueron un torbellino de revelaciones. Anderson Properties, ese pináculo de los bienes raíces de lujo, se construyó sobre una base de arena. Años de tratos fraudulentos, fondos de clientes malversados y contabilidad creativa finalmente les habían alcanzado. La investigación de la SEC ya estaba en marcha, y el imperio se estaba desmoronando. Ni siquiera había procesado esta información cuando mi teléfono se iluminó con el número de mamá. Después de 5 años de silencio, ver su nombre en mi pantalla se sintió surrealista. Por un momento, consideré dejar que fuera el correo de voz, pero la curiosidad ganó. Michael, cariño, su voz tenía ese brillo forzado que recordaba de los desastres de la infancia. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa? Es importante. Acepté reunirme con ellos esa noche, más por curiosidad morbosa que por cualquier sentido del deber filial. Mientras subía por el familiar camino sinuoso hasta su mansión, no pude evitar notar los signos de negligencia de la propiedad, setos sin podar, pintura descolorida, un aire general de declive que hubiera sido impensable en mi infancia. Mamá y papá estaban esperando en la sala de estar, sentados en su sofá de cuero italiano como actores en una obra sobre gente rica, pero el glamour se había desvanecido. El traje de diseñador de papá parecía un poco deshilachado en los puños, las joyas de mamá parecían excesivas en lugar de elegantes, y había una desesperación en sus ojos que nunca antes había visto. Hijo, comenzó papá, intentando su antiguo tono autoritario pero quedándose corto, nos encontramos en una situación financiera temporal. Levanté mi mano, interrumpiéndolo. Sé lo de la investigación de la SEC. Intercambiaron miradas, y mamá se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirativo. Entonces entiendes por qué necesitamos tu ayuda, solo hasta que se aclare este malentendido. ¿Malentendido? No pude evitar reírme. Es así como llamamos ahora a los cargos federales por fraude. No seas dramático, espetó papá, pero el efecto se vio algo socavado por el ligero temblor en su voz. Necesitamos $2 millones para cubrir algunas irregularidades en los libros. Una vez que superemos este bache, te lo devolveremos con intereses. Me senté allí, atónito por su audacia. Déjenme entender esto bien, dije lentamente. Quieren $2 millones de su hijo, un carpintero glorificado, el que está desperdiciando su vida en mano de obra manual. Bueno, hemos escuchado que tu pequeño negocio de muebles está yendo bastante bien, dijo mamá, tratando de sonreír, y la familia ayuda a la familia, cariño. Ya sabes. La familia ayuda a la familia, repetí, las palabras sabiendo amargas en mi boca. ¿Dónde estaba ese sentimiento cuando necesitaba su apoyo, cuando estaba comenzando, cuando estaba luchando para llegar a fin de mes? Eso fue diferente, papá agitó su mano con desdén. Estabas siendo terco, eligiendo un camino inferior. Esto es serio. Me levanté, metiendo la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Tienes razón, esto es serio, por eso traje algo para mostrarles. Del bolsillo de mi chaqueta, saqué un sobre grueso y lo coloqué sobre su mesa de café de mármol importado, la misma mesa donde una vez me dijeron que estaba desperdiciando mi vida al dedicarme a la carpintería. ¿Qué es esto?, preguntó mamá, alcanzando el sobre con dedos manicurados que temblaban ligeramente. Ábranlo. Se inclinaron juntos, las gafas de lectura de papá posadas en su nariz, mientras examinaban los documentos en el interior. Observé cómo cambiaban sus rostros a medida que amanecía la comprensión, primero confusión, luego incredulidad y, finalmente, algo parecido al horror. Esto no puede ser correcto,
tartamudeó papá, hojeando los papeles de nuevo. Oh, pero lo es, dije, levantándome para mirar por sus ventanas de piso a techo. La vista de la ciudad abajo solía intimidarme cuando era niño, ahora solo parecía distante, como una fotografía de la vida de otra persona. Anderson Custom Furniture fue adquirida el mes pasado por Berkshire Matthews International por $87 millones. La mano de mamá voló a su garganta, agarrando sus perlas, un hábito nervioso que recordaba de las catástrofes de la infancia. $87 millones. Pero eso no es todo, continué, volviéndome para enfrentarlos. El trato incluye mantenerme como CEO de la división expandida de muebles de lujo, con control creativo total y una participación significativa en la empresa matriz. Pero... El rostro de papá había pasado de rojo a pálido, el papel temblando en sus manos. Tú haces muebles. Trabajas con tus manos. Esto no es posible. No pude evitar reírme. ¿Nunca entendieron lo que estaba construyendo, verdad? Sí, trabajo con mis manos. También dirijo una empresa que emplea a 50 maestros artesanos, tiene salas de exposición en 3 ciudades y una lista de espera de 2 años para piezas personalizadas. Mis muebles están en hoteles, museos y casas de celebridades en todo el país. Ese pequeño pasatiempo del que se burlaron, ahora vale más de lo que jamás valió Anderson Properties, incluso antes de que su fraude saliera a la luz. Se sentaron en silencio atónito, el peso de sus errores finalmente hundiéndose, los tratos fraudulentos que estaban a punto de destruirlos, el hijo que rechazaron que ahora tenía los medios para salvarlos. La amarga ironía de todo parecía envejecerlos físicamente ante mis ojos. ¿Entonces nos ayudarás? La voz de mamá era pequeña, esperanzada. Puedes ahorrar $2 millones, claramente. Somos tus padres, Michael. A pesar de todo, levanté mi mano, deteniéndola. Traje estos documentos por 2 razones. Primero, para mostrarles que el éxito no siempre se ve como creen que debería. Y segundo, para dejar perfectamente claro que mi negativa a ayudar no se trata de dinero, se trata de elección. ¿Qué estás diciendo? La voz de papá había perdido su tono autoritario habitual. Estoy diciendo no porque no pueda permitírmelo, sino porque necesitan enfrentar las consecuencias de sus acciones, al igual que yo tuve que enfrentar las consecuencias de las mías cuando elegí este camino. Pero lo perderemos todo, se lamentó mamá, el rímel comenzando a correr por sus mejillas. La casa, los coches, nuestra reputación. Sí, asentí, lo harán. Y tal vez eso no sea tan malo. Tal vez sea hora de aprender lo que realmente importa. Papá se levantó de repente, su rostro oscureciéndose con la furia familiar. Mocoso ingrato, después de todo lo que hicimos por ti, todo lo que sacrificamos. Sacrificado, lo interrumpí, mi voz aguda. Hablemos de sacrificio. Hablemos de vivir de fideos ramen durante 1 año mientras construía mi negocio. Hablemos de trabajar 18 horas al día hasta que me sangraran las manos. Hablemos de hacerlo todo sin un centavo de apoyo de mi familia porque se avergonzaban demasiado de mi profesión elegida. Se estremecieron ante mis palabras, pero no había terminado. ¿Saben cuál es la diferencia entre nosotros? Cuando yo sacrifiqué, fue por algo real, algo que construí con mis propias manos, algo que aporta belleza y valor al mundo. Ustedes sacrificaron su integridad, su honestidad, en última instancia, su libertad, todo por la apariencia del éxito. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Afuera, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre sus costosos muebles. ¿Cuántas de estas piezas, me pregunté, habían sido compradas con dinero robado? ¿Qué nos pasará? La voz de mamá era apenas un susurro. La investigación de la SEC seguirá su curso. Probablemente enfrentarán cargos. Definitivamente perderán el negocio y la mayoría de sus activos, declaré estos hechos con calma, sin malicia. Pero no se quedarán sin hogar. Levantaron la vista, la esperanza parpadeando en sus ojos. Soy dueño de un pequeño edificio de apartamentos cerca de mi taller, una de mis primeras inversiones inmobiliarias, nada lujoso, pero limpio y bien mantenido. Hay una unidad en la planta baja que estará disponible el próximo mes. Es suya si la quieren. ¿Un apartamento en la planta baja? Mamá parecía horrorizada. Pero, ¿qué pensará la gente?
Pensarán que están enfrentando las consecuencias de sus acciones con toda la dignidad que puedan reunir, respondí. La elección es suya. Me levanté para irme, pero me detuve en la puerta. Oh, y una cosa más, el taller de mantenimiento del edificio tiene una pequeña área de carpintería. Si estás interesado en aprender, papá, conozco a alguien que enseña a principiantes. Nunca es demasiado tarde para trabajar con las manos. Los siguientes meses se desarrollaron exactamente como predije. La investigación de la SEC condujo a cargos penales. Anderson Properties fue disuelta, sus activos incautados para pagar a los clientes defraudados. La caída en desgracia de mis padres fue espectacular, llegó a las noticias locales, llenó columnas de sociedad y provocó que sus amigos del club de campo susurraran detrás de manos levantadas. Terminaron tomando el apartamento que ofrecí, aunque no sin un drama considerable. Mamá lloró durante días por tener que vender sus joyas. Papá se enfureció por la humillación de vivir en un edificio modesto. Pero lenta, casi imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. Tal vez fue la realidad de su situación hundiéndose, o tal vez fue simplemente no tener otra opción, pero comenzaron a adaptarse. Mamá aprendió a cocinar en lugar de pedir comida a domicilio. Papá, para sorpresa de todos, incluido él mismo, comenzó a pasar tiempo en el área de carpintería del taller de mantenimiento. Comenzó con proyectos simples, un estante tambaleante que necesitaba reparación, un marco de fotos roto, pero pronto estuvo allí casi todos los días, aprendiendo a trabajar con sus manos por primera vez en su vida. No era particularmente bueno en eso, pero ese no era el punto. Por primera vez, estaba creando algo real. 6 meses después de que se mudaran, recibí un paquete en mi oficina. Dentro había una caja de madera hecha toscamente, sus uniones desiguales, su acabado áspero. Pero en la parte inferior, grabado en la madera con letras temblorosas, había una inscripción: para mi hijo, lo siento. Con amor, papá. Guardé esa caja en mi escritorio, un recordatorio de que a veces las cosas más valiosas que creamos no son objetos físicos, sino los cambios que hacemos en nosotros mismos. Ha pasado un año desde entonces. Mis padres no son las mismas personas que eran, pero tal vez eso sea algo bueno. Mamá ahora es voluntaria en un banco de alimentos local, ayudando a familias necesitadas. Papá continúa su carpintería, haciendo juguetes sencillos para organizaciones benéficas para niños. Viven modestamente pero honestamente, y hay una paz en ellos que toda su riqueza nunca les trajo. En cuanto a mí, el negocio sigue creciendo, pero todavía paso tiempo en el taller todos los días, con las manos cubiertas de aserrín, creando algo hermoso a partir de madera en bruto. La semana pasada, papá preguntó si podía venir a verme trabajar alguna vez, no para interferir, dijo rápidamente, solo para aprender. Ves cosas en la madera que yo aún no veo. La madera siempre tiene una historia que contar, le dije, haciéndome eco de las palabras del señor Peterson de hace tanto tiempo. A veces solo tienes que estar dispuesto a escuchar. Ayer, recibí otro paquete. Esta vez, era un pequeño pájaro de madera, con las alas extendidas en vuelo. La artesanía aún era amateur, pero había algo honesto en ella, algo real. La nota adjunta decía: a veces, la mejor vista no es desde la cima de la colina, sino desde el suelo, donde puedes ver lo que realmente importa. Gracias por enseñarnos eso. Mamá y papá. Coloqué el pájaro en el alféizar de mi oficina, donde el sol de la mañana atrapa sus alas. No es perfecto, pero es auténtico, un símbolo del viaje que todos hemos emprendido. A veces, he aprendido, la venganza no se trata en absoluto de castigo. A veces, se trata de dar a las personas la oportunidad de convertirse en mejores versiones de sí mismas, incluso si el camino no es el que nadie esperaba. El taller todavía huele a aserrín y a posibilidad, tal como lo hacía cuando comencé. Pero ahora, a veces, cuando trabajo hasta tarde, escucho el sonido de las herramientas del taller de mantenimiento de abajo, y sonrío, sabiendo que incluso las maderas más duras pueden cambiar su beta si se les da la oportunidad de crecer en una nueva dirección.